a traer a la memoria el Salmo 105, el Salmo 119, versículo 105, solamente a la memoria. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Alguno de ustedes lo recordará de memoria? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Gracias, Pastor Elías. Septiembre, mes de la Biblia. ¿Por qué septiembre, el mes de la Biblia? Porque es en el mes de septiembre del año 1569 que se publicó en forma completa la primera traducción de la Biblia al español. Esta la hizo un monje de la Orden de San Jerónimo, en Sevilla, en España, llamado Cipriano de Valera. Él fue quien hizo la primera traducción al castellano de las escrituras de la Biblia. Y fue conocida aquella Biblia como la Biblia del oso. La razón de que fuera conocida así era porque en su portada había un oso comiendo miel. Y la razón de que tuviera esta Biblia, esta portada, no era simplemente por un adorno, era la razón que tenía en sí, es que no podía llevar esta Biblia algún emblema religioso, puesto que eh, era fácilmente detectable si llevaba una portada religiosa que podía ser la Biblia traducida. Y ese era un problema de entrada para quienes lo hacían, puesto que estaba estrictamente prohibido por la Iglesia Católica Apostólica Romana predominante de aquel tiempo que la Biblia fuese traducida del sacro idioma latín al el idioma vernáculo de los pueblos, ¿no? Entonces esto era penado con la muerte muchas veces, el hecho de que alguien osara traducir la Biblia al idioma vulgar del pueblo. Así que Cipriano de Valera, al hacer esta traducción, arriesgó su vida, arriesgó tremendo. Y él era un monje de la orden de San Jerónimo, un monje católico en aquel tiempo, que comenzaba a despertar en las escrituras su fe al Evangelio de Jesucristo, ¿no? El trabajo que hizo Jerónimo, el trabajo que hizo Cipriano de Valera fue realmente extraordinario. Tradujo la Biblia al castellano, al español, y la publicaron y le hicieron llegar a las manos del pueblo, pero esto no fue fácil, no fue una cosa de la noche a la mañana, ni fue tan simple como imprimirla, ya que en aquel tiempo estaba ahí la imprenta, no fue fácil imprimirla y hacerla llegar. No era cosa fácil, era muy difícil que la palabra de Dios corriera a través de la gente, ¿no? Estaba prohibido, como les decía. Después, un par de años después, Casidoro de Reina, otro monje que también hace un trabajo de revisar el trabajo que había hecho Cipriano Valera, y estuvo un par de años haciendo la revisión de esta traducción. Y en el año 1602, Casidoro de Reina saca a la luz su Biblia con la revisión del trabajo que había hecho Cipriano de Valera. Esta Biblia es conocida como la Biblia del Cántaro, puesto que en su portada también llevaba una imagen de un hombre sembrando y otro hombre con un cántaro regando la siembra. Como diciendo con ello, Cipriano de Valera sembró y Casidoro de Reina viene a continuar la obra regando para que la palabra del Señor corra, ¿no? Así que era significativa las portadas que tenían estas Biblias que fueron conocidas en aquel tiempo y que hoy nosotros conocemos como la Biblia, la Reina Valera, que es muy utilizada en nuestro medio en Latinoamérica, ¿no? La famosa Reina Valera. Esa es la historia de la Reina Valera. Bien, en el mes de septiembre donde se publicó esta Biblia y por eso se ha considerado en casi toda Latinoamérica septiembre como el mes de la Biblia, el mes de la Biblia.
Don Bernardo O'Higgins Riquelme también hizo un aporte interesante en lo que es la Biblia en nuestra República, ya que cuando él estaba estableciendo la República, en comienzos, don Bernardo O'Higgins había tenido un buen amigo, compañero de universidad en Irlanda, a quien, un educador, a quien él invitó a Chile para que se hiciera cargo de elaborar un proyecto de educación en Chile, y este buen amigo de don Bernardo O'Higgins vino a Chile para elaborar un proyecto, el cual se llamó el programa Lancasteriano, que era un sistema de enseñanza que se empezó a desarrollar en Chile. Fue el primer programa, por decir así, oficial de educación que hubo en Chile, y se elaboró a través de este hombre, un protestante porcor de las sociedades bíblicas, pastor bautista. Estoy tratando de acordarme el nombre, si alguno se acuerda, me sopla, quien elaboró este proyecto educacional. Diego Thompson se llamaba, ahí está, me acordé, don Diego Thompson. Él fue el que fue invitado por don Bernardo O'Higgins para venir a elaborar un proyecto educacional a Chile. Y él trajo, y lo había hecho en otros países de Latinoamérica también, y él instauró en Chile como libro de lectura la Biblia. O sea, la República tuvo el primer programa educacional que tuvo Chile, fue elaborado por un hombre de Dios, por un académico como don Diego Thompson, quien elaboró este sistema educacional lancasteriano que consistía en que el alumno más avanzado le iba enseñando al menos avanzado, y así funcionaba, ¿no? Así funcionaba ese sistema. Y este señor Diego Thompson trajo este sistema a Chile y colocó como libro de lectura la Biblia. Así que nuestros primeros patriotas, por decir así, aprendieron a leer en la Biblia, hermanos míos. Eso también es importante y es una historia que es una gran bendición para nuestro país. Está ahí marcada en la historia de nuestro país. La Biblia, que a veces nosotros, hermanos, solemos tener unas cuantas, diríamos, ¿no?, en casa, y que a veces poco tiempo le dedicamos a la verdad. Tenemos a veces tantas cosas que hacer, y hoy en día las redes sociales nos atrapan y ocupamos tanto tiempo en varias otras cosas, y la vida, esta vida tan agitada que llevamos en el mundo nuestro de hoy, esta vida que parece ir tan rápido, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo como nación, como país, la pandemia, qué sé yo, aquí en Chile lo que tiene que ver con los constituyentes, la nueva constitución y un sinfín de otras cosas, a veces nos distraen. Nos distraen, de verdad, nos distraen y nos hacen descuidarnos, hermanos míos, de un libro que ha costado tan caro, y lo hemos recibido muchas veces en forma gratuita, pero ha tenido su precio. Había un formato, hablando de ello, había un formato que solía tener la Biblia, un formato básico que solía tener la Biblia. Esta Reina Valera, Sociedad Bíblica, lo sacaba en ese formato, que era un formato muy simple, muy sencillo, que tenía unas tapas negras y un borde rojo. Usted habrá tenido en alguna oportunidad una Biblia con ese formato, ¿no? Ya casi no se ven, menos ahora que todo está digitalizado, ¿no? Pero ese formato de la Biblia con las tapas negras y el borde rojo tenía un sentido, tenía una razón de ser, no era simplemente un adorno o simplemente por plantearlo así, ¿no? Tenía como sentido que la Biblia, mientras la palabra de Dios está cerrada y el hombre no conoce su contenido, como sus tapas son negras, el hombre está en tinieblas. Ese sentido tenía que ese formato tuviera las tapas negras, ¿no? De que estando cerrada la Biblia, el hombre estaba en tinieblas. Y cuando se abría, sus hojas blancas resaltaban el mensaje del Evangelio y daban luz a la vida del hombre. Y el borde rojo representaba la sangre de Cristo, que es el precio de nuestra salvación, pero también representaba la sangre de tantos hombres de Dios que dieron su vida para que nosotros tengamos una Biblia en la mano. Hoy en día, como decía, podemos tener más de una en casa,
Podemos tenerla en el celular, podemos tenerla en el tablet, en el computador, podemos tener acceso a la Biblia de diferentes maneras. Hoy nadie puede decir, no tengo una Biblia. Pero eso no fue tan simple, no fue tan sencillo. Estos hombres como Cipriano de Valera, como Casidoro de Reina, arriesgaron su vida, otros hombres murieron por portar una Biblia, ¿no? Por contrabandear, como se decía en aquel tiempo, las escrituras, por hacerlas entrar. Por ejemplo, a España estaba prohibido que entraran estas traducciones en español. De hecho, cuando sale la publicación de la primera Biblia española, rápidamente la sacaron de circulación, inmediatamente se prohibió y se cerraron las fronteras y la reina de España ordenó que se colocaran guardias en las fronteras aduaneras para prohibir que se filtraran estas Biblias a la España de ese tiempo. Y había un hombrecillo que tenía un defecto físico, que no recuerdo el nombre, que tenía, que hizo una tarea de contrabandista de Biblia y se anduvo por todos lados entregando Biblia hasta que lo pillaron. Y tuvo que pagar con su vida, ¿no? Y así muchos otros hombres de Dios y mujeres de Dios llevaban las Biblias escondidas para que se tuviese acceso a ellas. No, la historia de la Biblia es larga y tiene un hilo de sangre, de gente que derramó su sangre. La historia de la Biblia tiene unos matices interesantes que deberíamos tomarnos el tiempo de averiguar, de estudiar, de investigar, para saber que tenerla hoy es una gran bendición, es una tremenda y grande bendición. Otros países no la tienen, pues todos lo sabemos. Algunos dirán, eso ya es repetido, ya lo sabemos, ¿no? Sí, pero los que lo viven, los que viven aquello de tener que tener solamente, no una Biblia, sino una hoja, solo una hoja muñada, que la guardan como un tesoro tremendamente grande entre sus ropas y que cada cierto tiempo la sacan, le desarrugan, la estiran un poquito y la leen para luego volverla a muñar y volverla a esconder y así alimentarse de esas gotitas que tienen guardadas entre sus vestidos, entre sus ropas. Pero de ellos se alimentan, aunque la lean 1000 veces el mismo pasaje, aunque se sepan esa hoja de la Biblia ya de memoria, tanto leerla al revés y al derecho, con esa hoja de Biblia muñada que ya parece que sus letras están borradas, pero que se han clavado en el corazón, y es lo único que tienen, y con eso han sostenido la fe, y con eso han crecido en la fe, y con eso han permanecido fieles al Señor. Nos hace pensar, nos hace meditar un poco acerca de lo que nosotros tenemos hoy, acerca de la bendición que nosotros tenemos hoy, acerca, hermanos míos, de a veces lo descuidado que hemos sido con la palabra del Señor, lo negligente que hemos sido en nuestra lectura de la palabra del Señor, lo pobre que hemos sido en el conocimiento de la palabra del Señor al tenerla a nuestro alcance, al tenerla a nuestra mano. La Biblia, septiembre es el mes de la Biblia. Es para traer a memoria esta palabra. El Señor dijera a través de Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Predica la palabra. Pero ¿cómo van a predicar la palabra si no la leen? Predica la palabra, predica la sana doctrina,
¿Cómo la vamos a predicar si no la estudiamos? Si le dedicamos tan poco tiempo, hermanos míos. Ayúdenos el Señor de verdad. Septiembre, el mes de la Biblia, para que recordemos durante todo este mes de que hay un libro que dirige nuestras vidas, que hay un libro que rige nuestro corazón, que hay un libro que tiene palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de ánimo para nuestro corazón, que no necesitamos andar leyendo horóscopo, ni necesitamos andar buscando consuelo en otros lugares, en otras cosas, en canciones ni en cosas así, sino que nuestro consuelo, hermanos, nuestra fortaleza está en la palabra del Señor, está en el buen consejo de la Escritura. Necesitamos volvernos a la Biblia, necesitamos volvernos a la Escritura de una vez por todas para saber por dónde tenemos que ir, cuál es el camino que tenemos que seguir, para que dejemos de actuar tan egoístamente muchas veces pensando en nuestros propios intereses, en nuestros propios beneficios y olvidarnos de lo que la palabra del Señor dice. Como iglesias, como congregaciones, hermanos, estamos para glorificar el nombre del Señor, para exaltar su nombre. No para hacernos un nombre, no para engrandecernos nosotros, sino para que el nombre de Cristo sea conocido, para que la palabra de Dios, el mensaje de la predicación del Evangelio sea conocido, que las gentes puedan oír a gentes que hablen de la Biblia. Hoy en día hay tanto predicador en internet, hay tanto predicador en la televisión, pero hay tan pocos que prediquen de la Biblia de verdad, que prediquen de la palabra del Señor, de las Escrituras mismas, que dejen que la Biblia hable. Hoy hay mucha gente que está interpretando la Biblia, está interpretando la Biblia, está haciendo lo que se llama exégesis, está haciendo que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Y no están dejando que la Biblia diga lo que ella dice, lo que Dios dice. Necesitamos, hermanos míos, iglesias, necesitamos congregaciones, donde la palabra de Dios se predique de verdad, donde se hable de las Escrituras, donde se deje que el mensaje del Señor fluya de este libro santo y penetre en el corazón de las personas. Que dejemos de andar adulando a las personas, que dejemos de andar buscando el favor de la gente para que vengan a nuestros templos. Ellos no necesitan un lugar cómodo donde estar. Ellos necesitan un lugar donde se les hable la palabra del Señor, donde se les diga la verdad, como bien dijera el apóstol, predica la palabra del Señor. No vendas la verdad, no trances el mensaje del Señor. No tengas un discurso populista como tienen ciertos predicadores, que más que predicadores son verdaderos hombres que hacen discursos de buena moral y discursos resaltando las virtudes humanas y dejando de lado verdaderamente al Señor de la Escritura. Hoy en día hay muchos predicadores que no saben nada de Biblia. Por eso hablan de ellos, de sus éxitos, de sus triunfos, de sus logros, de sus ministerios, de sus nombres, de sus trayectorias. Por eso hablan de los títulos que han alcanzado académicamente, teológicamente, porque no saben Biblia, porque han perdido el norte, porque ya no la leen, porque ya no la estudian. Por eso hablan de ellos, por eso hablan de sus propios logros, por eso no tienen un mensaje que surja de la Escritura. Por eso el mundo nuestro, hermanos míos, está tan confundido y está tan distorsionado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, decía el Salmo 119 en su versículo 105, que lo sabemos todos ya acá de memoria, ¿no? Es una lámpara que debe alumbrar, es una lumbrera que debe señalar el camino a los hombres, el camino a las gentes. A veces estamos confundidos, a veces no sabemos dónde ir.
Y nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está nuestra lámpara? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En medio del conflicto que estás viviendo, en medio de, 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 del momento difícil que estás viviendo. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué me aconseja la Biblia? ¿Qué me dice la Biblia que debo hacer? Porque en ella de cierto hay respuesta, hermanos míos, a la inquietud de nuestro corazón. Cada hombre de Dios cuando se vio perdido tuvo que volverse a las Escrituras. Cada vez que el pueblo se desenfrenó y se perdió y perdió el norte, cada vez que vino lo que llamaban un avivamiento, no era otra cosa que volverse a las Escrituras. Cuando encuentran las Escrituras entre los escombros del templo, cuando llegan a reconstruir, ¿no? Cuando Nehemías, Esdras llegan a reconstruir la ciudad, llegan a construir el templo, encontraron entre los escombros un libro y los que lo encontraron ni siquiera sabían de qué se trataba. Encontraron unos rollos ahí entre medio y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo qué es esto? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios llegue a tal grado de ignorancia de su propia escritura que no se llegue a ser capaz de reconocerla? Eran el pueblo de Dios y encontraron las escrituras entre los escombros y no supieron qué era. Y se preguntaron, ¿qué es esto? Y se lo llevaron al sacerdote para preguntarle, mira, encontramos esto, ¿qué es? ¿Puede llegar el pueblo de Dios a tal grado, hermanos, de desconocer las escrituras? Nos puede pasar cuando nos dejamos distraer, como decía al principio, por todas estas acontecimientos que suceden en el mundo y a veces nos envolvemos en ellos, en las preocupaciones personales, en las preocupaciones mundiales, el cambio climático. Nos distraen tantas cosas y no digo que sea malo de repente prestar atención a ciertas cosas, es importante, pero nunca nos deben distraer de nuestro tiempo a solas con la Biblia. Nuestro tiempo a solas con la Biblia. Eso es lo que nos falta. Nos falta un tiempo a solas con la Biblia. Nos hace falta un tiempo a solas con la palabra del Señor. Para poder, hermanos míos, saber leer los tiempos y saber conocer los acontecimientos que están sucediendo y tener claro y tener una respuesta y sobre todo tener paz en el corazón a pesar de todo lo que está pasando. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, decía el Señor, por las señales que veis, porque vuestra redención está cerca. Porque de repente uno ve tanta gente angustiada, afligida y preocupada. ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? ¿Qué más vendrá, pastor? Algunos dicen, ¿qué más irá a pasar, pastor? ¿Qué vendrá? Con un dejo de angustia, con un dejo de desolación. Cuando nos pasa así, cuando tenemos una reacción así, es porque no hemos estado a solas con la Biblia. Es porque no hemos perdido ese tiempo. Y a veces alguno dirá, pero es que hay tanto que hacer, el día son tan cortos, pastor, el día se va tan rápido. Tenemos tantas cosas que hacer, se nos pasa el día. Y no hemos leído un versículo de la Escritura. Se nos pasa el día. Y estuvimos en tantos lugares. Y estuvimos con tanta gente. Y dijimos tantas cosas. Y no tuvimos tiempo para estar a solas con el Señor.
para oír su palabra, para oír su voz. Hermano mío, se puede. Se puede hacer un tiempo. Es cosa que te sientes y te organices. Siempre hay un tiempo para estar a solas con la Biblia. Siempre habrá un tiempo para estar a solas con la Escritura. Siempre lo habrá. Dios siempre te lo dará. Sentarnos, organizar nuestro día. Se puede, sí se puede. Antes que desaparezcan, antes que nos veamos limitados a leer las Escrituras. Aprovechemos ahora. Sí se puede. Se puede, hermano. Siéntate, toma un lápiz, toma un cuaderno y ordena tus quehaceres. Ordena tu horario, ve tu tiempo. Ve todo lo que tienes que hacer. Y considera que en medio de todas esas cosas es importante situar un tiempo a solas con Dios. Un tiempo a solas con la Biblia. Y verás que lo vas a encontrar. Y verás que podrás hacerlo. Y verás lo provechoso que será. Verás lo grandioso que será. Y dirás, se podía. Se podía. Necesitamos hoy más que nunca como iglesia conocer la voluntad del Señor. Necesitamos predicar a Cristo y necesitamos para ello conocerlo bien, saber quién es. Y no hay otro lugar donde conocerlo más que la Escritura. Como decía, hoy hay tanto predicador, hay tanta cosa circulando. Nos pueden engañar fácilmente. Hoy hay gente que habla muy bonito, que cautiva muy bien, y que fácilmente puede engañar tu corazón. Si has descuidado la lectura de las Escrituras, eres presa fácil para ser engañado con fábulas, como bien decía el apóstol Pablo, con fábulas, con cuentos de viejas. Fácilmente puedes ser engañado y deslizado del camino por no tener conocimiento de la Escritura. En nuestra labor como pastores, y esta es nuestra tarea como pastores, cuidar de ustedes, velar por sus almas, cuidar de sus vidas espirituales. Esta es nuestra tarea. Llamarles a estudiar las Escrituras, crear espacios para que tengamos tiempo de leer las Escrituras y tengamos tiempo de estudiarlas. Las actividades que se realizan en nuestras congregaciones, queridos hermanos, tanto de Sublime Gracia como de Congregación Cristiana, no son simples actividades para rellenar la semana. No son simplemente momentos de entretención para juntarnos y saludarnos. Son instancias que creamos para cuidar del alma, para cuidar del corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es algo que viene por arte de magia a tu corazón. La
fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso las actividades que se hacen en las diferentes congregaciones tienen como finalidad, hermanos, acercarnos a la Escritura. Tienen como finalidad hacer un diálogo con la Escritura para que podamos aprender, crecer y mantenernos firmes y no dejarnos engañar. Que ninguno se deslice, que ninguno se confunda, que ninguno se distraiga. Es nuestra tarea como pastores, mantener las ovejitas juntas, mantener el rebaño unido. Y si hay algo que nos debe unir es la palabra del Señor. Si hay algo que nos debe juntar, hermano, es la Biblia, la Biblia. Si hay algo que debe unir nuestro interés y nuestro corazón, es nuestro interés por la palabra del Señor. Si hay algo que junta a las ovejitas del Señor, es la Biblia. Por eso los pastores debemos tener la Biblia en el centro de nuestra predicación. Porque solo ella tiene la capacidad y el magnetismo de atraer a los que son de Cristo. Por eso es importante, hermano mío, que no tengas tu Biblia en el estante guardada, sin abrirla, sin leerla, sin tener un tiempo para meditar en ella. Si un hombre que ni siquiera tenía el temor de Dios en su corazón, consideró de que este hombre con ese libro, como don Bernardo Higgins pensando en Diego Thompson, con ese libro que también manejaba y que también enseñaba, podía venir y aportar al establecimiento de una república. Cuanto más nosotros debemos valorizar, hermanos míos, este libro santo que Dios nos ha dado, este libro santo que el Señor en su misericordia nos ha permitido tener entre nosotros. La Biblia. Antes, la gente sentía vergüenza de llevar la Biblia bajo el brazo. Y cuando recién se convertían, la llevaban escondida si es que la tenían. Y algunos que se atrevían a llevarla bajo el brazo, camino a su iglesia, eran víctimas de la mofa de los que estaban en la esquina, de los que iban caminando. En este país nuestro, hace unos cuantos años atrás, no tantos tal vez, los canutos, porque así les llamaban, ¿no? Iban con su Biblia bajo el brazo, peinados para atrás, decían. Por eso a los que se peinaban para atrás les decían canuto. Y con una Biblia bajo el brazo y partía para la iglesia. Y se llevaba todas las risas y las mofas de los amigos, de los vecinos. Pero allí iba con su Biblia a la iglesia. No digo que tengamos que andar literalmente con una Biblia bajo el brazo. Claro que no. Digo que hoy que más que nunca es importante portar la Biblia en el corazón. Tener ese tiempo a solas, escudriñando cada una de esas páginas. Había un hermano en mi iglesia cuando yo comenzaba mis caminos de fe. Se llamaba Enrique Fernández. Está en la presencia del Señor, murió joven. Pero él fue el que me discipuló al principio. Y me decía, tienes que leer tu Biblia, Marcelo. Yo le decía, la leo, pero no la entiendo. No importa, tú léela nomás. Y yo le decía, no la entiendo. Y él me decía, no importa que no la entiendas. Tú léela nomás. Qué buen consejo me dio.
Lee la Biblia, hermano. Tal vez en algún momento no la entienda. Hay en algunos pasajes difíciles de entender, la Biblia dice que los hay. Pero lee tu Biblia. Ponla en audio. Cuando vaya en el auto, vaya al trabajo, ponla en audio. Preocúpate de la escritura. En mi colegio la profesora de lenguaje que acostumbraba a burlarse de los evangélicos decía: aquí los únicos que saben de Biblia son los evangélicos. Los únicos niños en el colegio que sabían de Biblia eran los evangélicos, los demás nunca la leían. Pero los niños evangélicos tenían conocimiento de la Biblia. No perdamos aquello, hermanos míos. No perdamos aquello. Lee tu Biblia, hermano. Retorna a la Escritura, retorna a la Biblia. Vuelve a leerla, como lo hacías tiempo atrás. Tal vez cuando recién te convertiste, que lo único que te parecía maravilloso leer era la Biblia. No, ya es la hora de llegar al culto para escuchar la predicación. A más de alguno quería que hicieran más de un culto en la semana. Tenía tanta hambre del Señor, tenía tanta hambre de la palabra del Señor. Pero bueno, la vida nos distrae, como dice alguien por ahí. Los afanes de la vida, las situaciones de la vida, no, las problemáticas de la vida, las diferentes etapas de la vida nos van distrayendo, ¿no? Y en esa distracción nos olvidamos de leer la Biblia. Y la única vez que escuchamos hablar de ella es el domingo, en el culto. Pero no puede ser. Para cuidar tu alma, para crecer en la fe, debes tener tiempo a solas con tu Biblia. Que el Señor nos ayude a todos. Y que al reorganizar nuestro calendario de actividades diarias, leer la Biblia esté en el primer lugar. Porque somos el pueblo del libro. Porque somos el pueblo del libro. Porque es la única manera que no nos engañe. Inclinemos el rostro y oramos al Señor.